Hola, ¿cómo están? En este segundo encuentro, espero que hayan practicado porque vamos a partir de donde dejamos la clase anterior, que fue con este dibujo de un cuerpo en quietud, donde marcamos las proporciones, pero la pose es estática. Con lo cual lo que vamos a hacer ahora es moverla. Pero al mover uno, digamos, puede llegar a pasarle que estas cuestiones que vos ya conocés de proporción se empiecen a mover y ahí te perdés un poco y el cuerpo queda desequilibrado. Entonces te voy a enseñar algunos trucos como para que vos sigas manteniendo las proporciones, el cuerpo se mueva y los pesos corporales sean los correctos. Lo primero que tenés que pensar es que siempre la cabeza va a ser tu módulo y la parte del torso es lo más importante. Una vez que vos ubicás el torso podés ubicar las extremidades. Lo que te voy a marcar es la línea rítmica. La línea rítmica es una línea que parte en dos el cuerpo, que es simétrico, que lo dijimos en la clase pasada. Es esta línea que está en el centro, ¿no? En este caso, esta línea está justo, coincide con el eje axial porque el peso está dividido de una forma equilibrada entre las dos partes del cuerpo. Lo que vamos a hacer es que esta línea rítmica se transforme en una curva. Esta curva va a depender de la pose que vos quieras que tenga tu figurín. Por ejemplo, acá tengo una que es bastante compleja, ¿sí? Pero fíjate que esta, que está por acá, por el centro, es la línea rítmica, que termina en la pierna que tiene mayor peso corporal. O sea, por donde va a llegar al piso, va a caer a plomo sobre la pierna que tenga mayor peso. Entonces, esta curva es la que te va a ayudar a vos a plantear la masa corporal, la masa muscular, ¿sí? Fíjate que ya no es lo mismo de acá a acá, sino que por ahí se empieza a correr un poco porque depende de la perspectiva que vos empieces a ver la línea de hombros. Acá hay otro ejemplo. Por detrás está una recta a 90 grados que sería la pose en quietud y la curva que se va hacia el costado junto con la cabeza. Entonces vamos a hacer una de las poses más sencillas que se llama contraposto, que es una pose clásica, ¿sí? De grecorromano, donde muchas estatuas tienen esa pose, donde la línea de hombro cae y la cintura y la cadera van hacia otro lugar, o sea, en una forma diferente. Acuérdate la cabeza, más o menos dos partes iguales. Ahí tengo el primer módulo. En principio la voy a ubicar en la parte central. Y voy a medirme las 8 cabezas en una línea recta como para tener siempre una línea plomo que me ayude, ¿sí?, a ubicar el cuerpo de una manera equilibrada. Entonces, este es mi ángulo de 90. Voy a contar las 8 cabezas. Acuérdate de entrenar el ojo. Si no sabes, puedes usar la regla o el truquito del lápiz. Yo como más o menos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este me voy a dar a la libertad y lo voy a hacer de 9 cabezas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es plantear los hombros en principio en un ángulo, digamos, perpendicular a esta línea plomo. Pero después, como dije que voy a hacer el contraposto, en el contraposto, si vos todavía no tenés idea del tema de las poses, te recomiendo que tengas algunas imágenes de referencia, como de revista, o podés ponerte, ¿te acordás?, el muñequito articulado en una pose parecida como para poder diagramarlo y verlo de una manera más sencilla, ¿sí? Porque al principio por ahí no tenés los conocimientos incorporados. Entonces, esta distancia la voy a buscar en principio de igual manera y después de que haga esa curva, en principio la curva va a ser como una intención, porque no significa que vos hagas la curva de una y que te salga bien. Yo siempre la llevo primero solo la parte del torso, porque los hombros van a tener este movimiento. Yo dije más o menos que en la línea 3 está la cintura, que va a tener un movimiento a la inversa. Al igual que la cadera, esta es mi línea 4, mi cuarta cabeza, entonces yo sé que está la mitad, ¿sí? Acá tengo la mitad del cuerpo de largo. Entonces, estas dos son paralelas, esta siempre va a estar en contra, o sea que es perpendicular. Y acá empiezo a plantear el cuerpo. Pero todo siempre a modo de boceto. Vos tenés que ver que las cosas se pueden ir cambiando. Si ves, por ejemplo, que acá
yo tengo como que levantar la cintura porque es una cintura muy larga. Entonces acá voy a tener una extensión y acá voy a tener una flexión. El cuerpo siempre es equilibrado. Donde se quiebra, se estira del otro lado. ¿Sí? Entonces ahí empiezo a plantear siempre con una línea. Esto es un croquis, acordate. No es una línea dura, no es una línea que tenés que dibujarla de un modo muy oscuro. Entonces las líneas estas rectas las puedo empezar a hacer más curva para darme idea de, acá voy a tener mi pelvis, ¿ves? Entonces ya empiezo, como dije antes, el peso corporal va a estar, en realidad en el contraposto tiene más, esta de acá le voy a dar yo más, pero no es que una apoya más que la otra, como puede ser en algunas poses de baile donde tenés alguna pierna en elevación, o si por ejemplo esta la llevo, ahí sí esta va a tener, pero esta también va a tener un planteamiento importante. En la sexta más o menos, acuérdate que están las rodillas, yo las voy a elevar un poquito porque esta va a estar un poquito como más arriba, ¿sí? Entonces, cae la línea de hombros, y hacia el otro lado va la cintura y la cadera. Acá voy a traer un poquito el hombro más acá, ¿sí? ¿Ves? Y ahí empiezo a revelar. Acá me va a servir mucho ubicar la línea de busto. Primero las lolas en 2 círculos me va a ayudar. Acá voy a tener la articulación del hombro. Acá voy a tener la otra articulación, ¿sí? Y ves que más o menos empezamos a revelar el cuerpo. Entonces, en esta, yo la línea rítmica que va por acá, voy a ver la lola, ¿sí? Más definida que en esta, que voy a ver la entrada. Puedo hacer como las extremidades, acordate que coincidían, pero al tener una pose, se mueven un poco. Entonces, la línea del codo, acá sí me puede coincidir, pero acá va a estar un poquito más abajo porque va a tener el brazo extendido. ¿Sí? Siempre llegan a la mitad de muslo, en las manos. Acá tengo el otro brazo. Y de acá salgo a las piernas, rodilla, rodilla. Siempre un croquis primero. ¿Sí? Esta rodilla la voy a hacer mirar para este lado, entonces el pie puede llegar a tener un apoyo más de lateral. ¿Sí? Entonces acá voy a plantear los hombros. El brazo de la primera parte, ¿te acordás que eran 2 partes más o menos parecidas, que se adelgazan para llegar a la muñeca? La mano también son 2 partes. Acá tengo el otro brazo, ¿sí? Que termina en el codo, y la otra parte también. Puedo hacer una medición, ¿sí? Más o menos que sean de la misma parte, de la misma medida, digo. Y las piernas con el truquito de la zanahoria, que te puede ayudar. En este caso es un figurín de más de 8 cabezas, con lo cual entonces está más estilizado que el primero que logramos, porque arranqué con una cabeza un poco más pequeña, entonces me ayudó a ubicarme mejor en la hoja. Esta la voy a hacer como de frente, acá voy a cerrar un poquito la parte de la cola, ¿sí? Si vos ves que querés elevar, acá todavía tenés la oportunidad de elevar más la pelvis, la podés elevar un poco más, ¿sí? Eso vas regulando, acuérdate que es un croquis que vos podés ir justamente ajustando a medida que lo vas terminando. Acá tengo como un trapecio de gemelos. ¿Ves que esta me quedó como si fuera que está casi ni apoyando? Que podría estar como media elevada, que me quedó como medio de costado. Puedo llevar la cabeza más hacia el costado, mira, ¿ves? Acá mismo la reubico. El frente de la cabeza quiero que esté más acá, por ahí. Entonces el cuello, mira, ¿ves? Empieza a moverse. Entonces de la misma pose yo puedo lograr mover las extremidades. ¿Sí? Lo mismo pasa, o sea, no solo con la cabeza, sino también con los brazos y con las piernas. Mira, este brazo lo puedo quebrar acá y puedo obtener otra pose. O sea que lo importante es, este lo puedo subir también y hacer otra cuestión más así. Lo importante es el torso. Una vez que vos ubicás esta parte, el resto va a ser más sencillo. Bueno, si querés le pasamos una línea con un 6B para que lo ubiques mejor.
¿Sí? Entonces tengo acá el figurín terminado. Podés poner una hoja blanca por encima, o de acá mismo, yo lo tuve que dibujar bastante marcado como para que vos puedas verlo por la cámara, pero la idea es acordarte siempre de trabajar con una línea bien delgada. Recordá, estudiar bien el ritmo interno de la pose. Podés agarrar imágenes de revista, ¿no? Y plantearte de esta manera. Mira, yo acá tengo unos croquis que puedo llegar a compartirte en algún momento. ¿Ves? Donde yo analizo a partir del ángulo de 90 grados de qué se trata esta curva, como que revela. A partir de esa curva vos podés ubicar el resto de las partes. Bueno, espero que te haya servido. Acordate de que si te gustó, de darme tu like y recomendarme. Espero verte en el próximo encuentro. Bueno, muchas gracias y saludos.